La Segunda Guerra Mundial. Una lucha en la que perecieron 70 millones de personas. Una tormenta colosal que afectó al mundo entero. Los restos dejados por las potencias del eje en numerosos países, con tanques rodando sobre ellos. El sol naciente Japón, a través del proceso de modernización que comenzó en la era Meiji, logró convertirse en uno de los pocos países industrializados en el este. Mientras el país se desarrollaba en muchos aspectos, conservaba su estructura tradicional, manteniéndose como una sociedad feudal. Por lo tanto, el emperador era reverenciado como un dios, y los gobernantes eran muy poderosos. Además, la influencia militar era casi inigualable en cualquier otro país. El creciente nacionalismo extremo y la xenofobia llevaron a Japón hacia una política expansionista. Con victorias sucesivas, los japoneses, después de derrotar a Rusia en 1905, se exhibieron ante el mundo. El país, invicto desde el inicio de la modernización, ahora se veía como invencible. Cuando emergieron victoriosos en la Primera Guerra Mundial como aliados de Gran Bretaña, su confianza en sí mismos alcanzó su punto máximo. Era necesario para ellos inscribir su nombre entre las estructuras políticas que dieron forma al planeta. Al convertirse en una potencia dominante en el Pacífico Occidental, este nuevo estado ascendente en Asia entendió cómo adquirir el título de grande. Para ser grande, tenía que actuar como las demás grandes potencias. Tenían que luchar, quemar, destruir, aniquilar, matar a quienes no eran como ellos, esclavizar y explotar. Después de todo, otros estaban ganando fuerza y evolucionando a través de estos medios. En el contexto de esta política, Japón comenzó a mostrar su deseo de expansión de manera más explícita después de la Guerra Mundial. La situación preocupaba comprensiblemente a las estructuras políticas con intereses significativos en la región, como Inglaterra y Estados Unidos. Así, las relaciones de Japón con sus antiguos aliados empezaron a deteriorarse. El país, aquejado por la falta de recursos, tenía como objetivo a China desde hacía tiempo. Después de incursiones intermitentes, en 1931 dio el primer paso que convertiría la situación en una gran guerra al entrar en la región de Manchuria. Después de apoderarse rápidamente de los territorios que ocuparon con un pretexto, los japoneses establecieron un gobierno títere formando un estado títere llamado Manchukuo. Los estadounidenses y los británicos, cuyos intereses se veían amenazados en el este de Asia, comenzaron a presionar y criticar a Japón, afirmando que esta acción era ilegal. A medida que el calor del debate aumentaba en lugar de disminuir, Japón se retiró de la Liga de Naciones en 1933, dando un paso significativo contra las críticas internacionales. Enfrentándose a Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos, los japoneses, que se sentían cercanos a los alemanes, sus enemigos comunes, firmaron el Pacto Anticomintern contra los soviéticos. Como se puede ver, en la inminente guerra, las partes estaban formando sus alineaciones. En 1937, los japoneses atacaron China, su objetivo final, y comenzaron la ocupación. El progreso continuó durante los 2 años siguientes. Japón cometió numerosos crímenes de guerra en las sangrientas batallas que tuvieron lugar. Mientras todo esto sucedía en el este de Asia, en Europa, la guerra que estaba a punto de comenzar o ya había comenzado se lanzó oficialmente en 1939. Alemania, que dominaba el escenario en las primeras etapas de la guerra, conquistó Francia, los Países Bajos y Bélgica, siguiendo a los países escandinavos. La mayor guerra que el mundo haya visto comenzó muy rápidamente y parecía que se aceleraría aún más. Después del avance alemán, en septiembre de 1940, Japón, Italia y Alemania se sentaron y firmaron el Pacto Tripartito. El núcleo principal del eje,
uno de los dos equipos que convertirían los continentes en ruinas, se formó así. Japón tenía una tarea más y ya no podía detenerse. Debían luchar con todas sus fuerzas para aferrarse a lo que tenían y aumentarlo aún más. Después del pacto tripartito, firmaron un acuerdo de no agresión con los rusos en abril de 1941, cuando los alemanes aún no estaban en guerra con ellos. Esto les permitiría desplazar sus fuerzas hacia el sur. Japón tomó la región conocida como Indochina francesa el 24 de julio, con la aceptación renuente del gobierno de Vichy. Los franceses no tuvieron más opción que renunciar a esta región, ya que el puño de Alemania estaba sobre sus cabezas. Justo 2 días después de la ocupación de las colonias francesas por parte de Japón, el presidente Roosevelt congeló todos los activos japoneses en su país. El gobierno estadounidense fue seguido por los gobiernos británico y neerlandés en el exilio. Como resultado, el comercio en Japón se paralizó y, lo que es más importante, se detuvieron las importaciones de petróleo. Para los japoneses, que importaban el 88% de su petróleo, esto fue un desastre. Sin petróleo, no podrían ganar la guerra, y según sus cálculos, tenían un suministro de 1 año si luchaban a plena capacidad. Esto no sería suficiente para llegar a la mitad de la victoria. Sin querer verse acorralados, los japoneses, al darse cuenta de que no podían levantar el embargo estadounidense mediante negociaciones, planearon resolver la escasez de petróleo y completar la ocupación de China tomando Java, Sumatra y Malasia. El caucho y estaño en estas áreas serían ganancias adicionales. Cuando Estados Unidos comenzó a acumular tropas en Filipinas y resistió levantar el embargo a Japón, las tensiones aumentaron. Claramente, los estadounidenses querían llevar al representante del eje en el Pacífico a un callejón sin salida. En septiembre de 1941, los japoneses, con sus reservas de petróleo disminuyendo, decidieron acelerar. En noviembre, iniciaron sus nuevos planes para implementarlos, señalando que la temporada de tifones se acercaba en el Pacífico. El plan japonés era más o menos el siguiente: eliminarían el mayor obstáculo frente a ellos, la flota del Pacífico de EU, con un ataque sorpresa a Pearl Harbor. En el vacío resultante, tomarían los territorios de los aliados en la región y crearían una línea defensiva que se extendería desde las islas Aleutianas en el norte hasta Birmania en el sur. Si se establecía esta línea, sería fácil resistir los ataques que Estados Unidos lanzaría después de recuperarse del ataque sorpresa. Los estadounidenses, incapaces de romper la defensa, eventualmente tendrían que aceptar las ganancias de los japoneses y la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. De esta manera, Japón lograría la victoria que deseaba. Veamos si todo saldría según lo planeado. Por parte estadounidense, el presidente Roosevelt, ante los implacables éxitos de las fuerzas del eje, quería entrar en la guerra de inmediato. Pretendía mostrar su fuerza al no dejar sola a su aliado, Inglaterra, en esta guerra donde se estaba decidiendo el destino del mundo. Sin embargo, el pueblo estadounidense, una sociedad multinacional, no quería la guerra. Salieron a las calles y organizaron marchas contra la guerra. El gobierno estadounidense, sin querer ignorar el deseo de la gente y perder votos, necesitaba una excusa para entrar en la guerra. Dado que no podían atacar por sí mismos, el enemigo tenía que atacarlos para que pudieran entrar en la guerra con un fundamento legítimo. El país más probable de atacarlos era Japón, a quienes habían estado provocando durante mucho tiempo y empujando hacia el lado de los alemanes. Gracias a la inteligencia, el gobierno estadounidense sabía que los japoneses los atacarían. Su única preocupación era dónde comenzaría la guerra. Clave:
portaaviones para diciembre de 1941, las fuerzas de los Estados Unidos y de los aliados contaban con un total de 11 acorazados, 3 portaaviones, 14 cruceros pesados, 22 cruceros ligeros, 100 destructores y 69 submarinos en el Pacífico. Los japoneses tenían 10 acorazados, 10 portaaviones, 18 cruceros pesados, 18 cruceros ligeros, 113 destructores y 63 submarinos. Como se puede ver, los números estaban muy parejos, pero la verdadera potencia estaba en los portaaviones, y los japoneses claramente lideraban en ese aspecto. Además, cualitativamente, los barcos japoneses eran superiores a sus contrapartes. Al observar las fuerzas terrestres, los japoneses utilizarían solo 11 de las 51 divisiones para la operación en el Pacífico Sur. Esto representaría alrededor de 250.000 de tropas de combate. Cuando se sumaban otras unidades de apoyo, el promedio sería de 400,000 soldados. Superficialmente, la diferencia no era significativa. Los japoneses pretendían jugar una gran apuesta con una diferencia tan pequeña para una operación tan grande. Según ellos, esto era una apuesta cuidadosamente calculada. Las fuerzas japonesas estaban bien entrenadas. Tenían experiencia en combatir en el terreno porque habían estado luchando allí durante años. Especialmente en batallas nocturnas y en el estilo de guerra conocido como guerra en la jungla, sus soldados se desempeñaban mucho mejor que sus oponentes. Puedes recordar lo importante que es luchar de noche en áreas boscosas densas y bajo la lluvia a partir de las guerras de Corea y Vietnam. Los japoneses tenían una clara superioridad en el aire. Los japoneses tenían alrededor de 700 aviones en la región. Esto sería respaldado por 423 aviones para atacar la flota estadounidense y 480 aviones en Formosa. Los japoneses depositaron gran confianza en sus aviones de combate, llamados Reisshiki Kansenki o simplemente Zeros, que eran más ventajosos que sus aliados. Estos aviones de combate despegando desde portaaviones serían muy útiles durante la guerra. Estados Unidos, que aún no había entrado en la guerra, tenía un total de 307 aviones en Filipinas, algunos de los cuales eran B-17. Había casi tantos aviones en Pearl Harbor. Inglaterra tenía 195, y los Países Bajos tenían 144 aviones. Aunque no eran numéricamente significativos, cualitativamente, los aliados tenían la ventaja en el Pacífico. Por supuesto, el potencial de los Estados Unidos era mayor que el de Japón, pero una operación rápida y de alta calidad podría cambiar las cosas a favor de los asiáticos incluso antes de que comenzara la guerra. Los aliados tenían una superioridad que se olvida a menudo, la inteligencia. Los estadounidenses habían descifrado los códigos de la diplomacia y las fuerzas navales japonesas ya en el verano de 1940. Sabían lo que harían sus oponentes. Tenían información sobre operaciones y planes. Sin embargo, la naturaleza fragmentada y conflictiva de la información impidió el uso efectivo de la inteligencia. La tormenta, el planificador y fuerza motriz detrás del ataque planificado era el almirante de la flota Isoroku Yamamoto. El vicealmirante Chuichi Nagumo, por otro lado, era el comandante que lideraría físicamente la operación. Al frente de la flota del Pacífico de EU estacionada en Oahu en las Islas Hawaianas, se encontraba el almirante Usman Kimmel, y a cargo de las fuerzas terrestres estaba el teniente general Walter Short. La flota japonesa, habiendo completado todos los preparativos y calculado todo, zarpó desde la parte norte de su país, el sector de las Islas Kurils, el 26 de noviembre. Los portaaviones Akeji, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku y Zuikaku, junto con otras embarcaciones navales acompañantes,
avanzaron hacia las aguas profundas del océano. Estos barcos llevaban las aeronaves que llevarían a cabo la operación. El 2 de diciembre, con la misión codificada como Nagai Take Yame no Bore, avanzaron a toda velocidad hacia su destino. La operación estaba programada para el 7 de diciembre. Los barcos llevaban aviones de combate, Zero, bombarderos torpederos, Kate, y bombarderos en picado, Val. De los 423 aviones, 350 se utilizarían en la operación, y el resto protegería a los barcos. 2 acorazados, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 9 destructores y 3 submarinos escoltaron al grupo de tareas. Además, la fuerza avanzada, compuesta por 20 submarinos y 5 submarinos enanos, tenía la misión de recopilar inteligencia y atacar a los barcos enemigos que pudieran escapar durante el ataque. Los objetivos de la flota eran, en orden, los portaaviones estadounidenses, los acorazados, los petroleros y otras instalaciones portuarias, y finalmente, las aeronaves en las principales bases de Wheeler, Hickam y Bellows Field. Sin embargo, el 6 de diciembre, los informes de inteligencia no ubicaron a los portaaviones en el puerto. No obstante, la operación continuaría según lo planeado. En las primeras horas del 7 de diciembre, la flota japonesa se acercó a las Islas Hawaianas a una distancia de aproximadamente 440 kilómetros. En la primera fase de la operación, que consistiría en 2 oleadas, alrededor de las 7 de la mañana, despegaron 183 aeronaves lideradas por el mayor Mitsuo Fuchida. La operación comenzó con la orden de ataque recibida a las 7:19. Las fuerzas estadounidenses en Pearl Harbor estaban despertando en una mañana de domingo común. Los domingos eran días libres para los soldados, y todas las naves importantes de la flota estaban ancladas en el puerto. Los soldados asistían a servicios dominicales, descansaban en sus cuarteles, exploraban la isla y coqueteaban con las hijas de los comandantes en la playa. Nadie esperaba un ataque. El cuartel general estaba completamente desprevenido. Las armas antiaéreas no estaban cargadas, la munición estaba cerrada con llave, los mecanismos antisubmarinos no estaban desplegados, los aviones de patrulla no estaban volando y los aviones de reconocimiento no estaban en el aire. Además, debido a la incompetencia del almirante Kimmel y el general Short, que no era evidente de inmediato, todo empeoró. Kimmel ni siquiera se había molestado en instalar redes de torpedos vitales para los acorazados, alegando que ralentizarían los barcos. Sin embargo, submarinos enanos japoneses fueron avistados varias veces después de las 3:55 de la madrugada. Alrededor de las 7 en punto, el radar al norte de la isla detectó más de 100 aviones. Los japoneses fueron detectados en el radar, y los soldados estadounidenses podrían haber tomado posiciones para romper la naturaleza sorpresiva del ataque. Sin embargo, debido a un oficial de comunicaciones inexperto que interpretó los aviones entrantes como B-17 que venían en ayuda, la información fue ignorada y el informe ni siquiera se entregó a los superiores. Las consecuencias de estos errores le costarían caro a los estadounidenses. Independientemente de si el gobierno sabía sobre el inminente ataque o lo permitió, un debate que duraría años, era evidente que las fuerzas estadounidenses en Pearl Harbor fueron sorprendidas completamente desprevenidas ese día. A medida que el sol salía alrededor de las 8 en punto en Hawái, los aviones japoneses aparecieron repentinamente en el cielo. El mayor Fuchida, con el código Tora, a las 7:53, informó el éxito del ataque. La primera bomba cayó sobre los estadounidenses a las 7:55. Bombarderos y aviones de picado japoneses arrojaron torpedos y bombas sobre los objetivos designados. Los barcos, golpeados por bombas con el emblema de Japón,
llenaron rápidamente el aire con un denso humo negro. Soldados estadounidenses desconcertados corrían en todas direcciones. Estaban tan desprevenidos que no podían montar una defensa adecuada. Las aeronaves no podían despegar para un contraataque, y los barcos no podían defenderse en el caos. El ejército estadounidense estaba completamente aturdido e incapaz de responder al ataque. Los aviones japoneses cazaron acorazados, cruceros y destructores enemigos como codornices en un campo. Acorazados de confianza como California, Oklahoma, West Virginia y Arizona ardían con fuerza debido a las heridas que recibieron. Barcos hundidos y un puerto en llamas ya indicaban quién tenía la ventaja. Alrededor de las 8:25, terminó el ataque de la primera oleada, y a las 8:40, comenzó el ataque de la segunda oleada, compuesta por 167 aeronaves. En la segunda oleada, que progresó con la misma intensidad, los aviones japoneses destruyeron con éxito los objetivos designados en el puerto y en la isla. Estas máquinas voladoras, con una alta tasa de impacto en sus objetivos, convirtieron a la flota del Pacífico en un colador. Barcos como Nevada, Pensilvania, Cassin, Downs, Chow, Raleigh, Curtis y Honolulu sufrieron la furia de la segunda oleada. Este devastador ataque, que duró unos 90 minutos, concluyó alrededor de las 9:30, y los japoneses regresaron a su flota, dejando atrás una enorme devastación. La victoria fue tan brillante como el sol japonés. Para continuar con el éxito, los pilotos solicitaron permiso al almirante Nagumo para una tercera operación. Creyendo que deberían usar todos los medios disponibles cuando el enemigo estaba en este estado, pensaron que todavía había puntos cruciales en la isla que no habían sido alcanzados. Sin embargo, el almirante decidió no llevar a cabo la operación de la tercera oleada, dejando a su discreción, por ciertas razones, y dio la orden de regresar. El ataque, conocido como el ataque a Pearl Harbor, causó que 2,403 estadounidenses perdieran la vida, con 1,178 heridos. 8 acorazados blindados, incluyendo Arizona, Oklahoma, West Virginia y California, se hundieron, y Maryland, Nevada, Pensilvania y Tennessee sufrieron graves daños. Además de estos, también había otros tipos de barcos, hundidos o dañados. Mientras 188 aeronaves fueron destruidas, más de 150 sufrieron daños graves. Los japoneses, pagando el precio de sus ganancias, perdieron 29 aviones, 5 submarinos enanos y alrededor de 65 soldados. Aunque Japón logró sus objetivos, también hubo cosas que no pudieron lograr. Los portaaviones, los objetivos principales, no estaban en el puerto, y perder la oportunidad de destruirlos cambiaría significativamente el equilibrio en el futuro. Además, los cruciales petroleros y los edificios que proporcionaban infraestructura técnica en el puerto no fueron alcanzados. El pesar de no poder destruirlos surgiría más tarde. En ese momento, los japoneses vieron esta victoria como un regalo del cielo. Aprovechándose de operaciones simultáneas o casi simultáneas que llevaron a cabo con el ataque a Pearl Harbor, obtuvieron rápidamente victorias significativas al capturar Filipinas, Malasia, Hong Kong, Java y Sumatra, según lo planeado. También resolvieron su problema de petróleo y materia prima de esta manera. Por supuesto, sabían que habían despertado a un gigante dormido. Después del ataque, se desató el caos en el frente estadounidense. Esta operación despiadada de los japoneses, llevada a cabo mientras las negociaciones aún estaban en curso, provocó grandes reacciones. El público, que inicialmente estaba en contra de la guerra, de repente se mostró ansioso de venganza, respaldando al gobierno estadounidense y comenzando a entonar cánticos de guerra.
Franklin Delano Roosevelt finalmente había logrado lo que quería, indirectamente. Ahora, tenía una razón legítima para entrar en la guerra y la emoción de las masas. El presidente estadounidense había perdido una flota, pero en esta guerra que cambiaría todo, tenía la oportunidad de ser una de las potencias decisivas. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el curso de la Segunda Guerra Mundial cambiaría por completo.